Hola amigas y amigos, acompañantes de este proyecto, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Charlas Padre e Hijo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás, hijo? ¿Todo Bueno, bien? un saludo. Bien, bien, bien. Un saludo para la teleaudiencia. Bueno, contentos por ser este nuestro tercer podcast y hoy queríamos abordar un tema que creemos que es mucho más interesante cómo se está abordando ahora de lo que tal vez en lo que fue hace 20, 30, 40 años atrás, que es la sexualidad y cómo se aborda en términos sociales y en la familia fundamentalmente. Exactamente. ¿Desde dónde te gustaría comenzar a charlar al respecto? Y como sea, empecemos ya a tirar qué significa la sexualidad en líneas generales en- y, y tal vez en términos culturales, ¿no? Porque nosotros de qué podemos fundamentalmente hablar y es justamente de lo cultural, desde lo cultural, cómo nosotros entendemos o podemos ir desarrollando esa temática. Eh, yo me acuerdo que en ciertos momentos el tema de la sexualidad lo veía en una parte de mi vida como una cuestión absolutamente natural. Después, más de más adulto y fundamentalmente como padre, lo seguí viendo de una manera natural, pero con ciertas contradicciones e inclusive de cómo abordarlo con mis hijos. Y fundamentalmente, en función de dónde he vivido, también cómo se aborda diferente. Yo viví muchos años en Uruguay, en Montevideo, y abordar el tema de la sexualidad era una cosa en ese contexto cultural y otra cosa muy distinta cuando me vine a vivir hace más de 20 años acá a Oberá Misiones. El contexto social para hablar de la misma temática era totalmente diferente y fue, te diré que hasta violento, abordar esa temática con una formación en otro contexto en este nuevo contexto. Y cuál, pensando, me interesa saber primero cómo viviste esas etapas, cómo fueron, y después esa violenta diferencia, me gustaría saber, si quieres ir adentrándote en cada punto. Sí, bueno, la sexualidad la fui entendiendo como parte absolutamente natural. En mi familia no era un tema Tabú. tabú, menos con mi mamá. Mi vieja era una tipa tremendamente abierta, con una cabeza que era sorprendente. Mi papá, sin embargo, era un tipo mucho más reservado en todo. No me deja de sorprender mientras más me contás cosas de la abuela, no me deja de sorprender esa mina, oh. Sí, era una parata, era una tipa bastante particular. Fíjate que era una mujer que ella a los 54 años un día decidió empezar a aprender a estudiar ajedrez porque quería ser ajedrecista. Y listo. A los 54 años empezó a estudiar ajedrez y fue una muy buena jugadora de ajedrez. Pero después era una tipa, por ejemplo, que me acuerdo que vino unos meses de vacaciones acá a Oberá y leía libros de física cuántica, novelas que tenían que ver con cierto potente intelecto en el desarrollo Y de no la es que los obra. leía, les ponía sal y se los devoraba, ¿no? Sí, 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 era. La verdad que mamá fue una nutriente en el pensamiento. Y ¿Y desde cómo ahí eran sus podíamos charlas hablar, entonces, perdón, de ¿cómo? cómo eran sus charlas con respecto a la sexualidad? Con Perdón. la naturalidad apasionante de cualquier otro tema. Mi vieja era una tipa que amaba la intelectualidad. De hecho, el objetivo de su vida era llegar a la verdad de las cosas. Es tremendamente profundo eso, porque no es que se resignaba a un conocimiento y decía, bueno, esta es la verdad. No, no, no. Tenía claro que permanentemente había que buscarla. Tenía la verdad como su horizonte, que es, si El se horizonte de quiere, todos los filósofos. exactamente, filósofos o pensadores o intelectuales, Ujú. que es esa búsqueda permanente, no porque uno sienta que va a llegar a la verdad, sino que es como un norte permanente para seguir desarrollando pensamientos, mantener la cabeza abierta.
en tener la capacidad de ese pensamiento paralelo, ¿viste? No enfrascarse. Entonces desde ahí tuve esa suerte también. En el contexto donde yo fui desarrollando conocimiento y poder ir abordando inquietudes, en el ámbito de mi familia tuve esa suerte. Entonces yo a mamá le preguntaba algunas cuestiones, o discutíamos ya profundamente en algunas cuestiones, y era hermoso. Sin embargo, era una tipa que era profundamente homofóbica. Mirá vos, Mirá qué interesante. mirá qué loco, ¿no? Entonces, con una mujer tremendamente abierta, muy, absolutamente capaz, con unas ganas del saber, pero era capaz de discutirme profundamente su postura frente a la homosexualidad. Lo cual me permitió a mí, justamente, generar una enorme cantidad de argumentatividad para sostener mi postura, que es que la homosexualidad y cualquier elección sexual, cualquier orientación, está absolutamente naturalizado en mi vida. Y me parece arcaico un pensamiento que se contraponga a eso en términos de, no, la homosexualidad es algo que está mal. Pero bueno, lo lindo era debatir con ella Bueno, sobre lo esto. que a mí me genera mucha intriga y me resulta interesante, obviamente, desde ya estando de tu lado de la postura, obvio, pero debatir, o sea, ¿qué te dice alguien que desarrolla el pensamiento? ¿Cuáles son esos argumentos ante la homosexualidad? ¿Vos más o menos recordabas? Sí, 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 tengo Porque presente parece que sería muchas discusiones. imposible, ¿no? Argumentar a favor de. Es que creo yo que ese prejuicio podría estar vinculado a esa parte de homosexualidad de mi propia madre que jamás lo haya asumido. Me parece que es Como un una negación. reflejo Yo de ella. creo particularmente que mucha homofobia está vinculado más bien a una parte de la negación de las personas, de ese porcentaje de homosexualidad que todos tenemos, eh, pero que no nos hace una conducta determinada. Simplemente nos hace que de golpe nos resulte atractivo un físico de nuestro mismo sexo, que algún sentimiento inclusive nos pueda en algún momento confundir con esa necesidad del abrazo del amigo y que pueda pasar por otra cosa. O sea, un montón de pánicos que en definitiva no tienen nada de malo. Los hombres, en general, ¿no? Las mujeres seguramente también, pero los hombres disfrutamos mucho cuando nos disfrazamos de mujeres, por ejemplo. ¿Y eso qué es? El disfrute de poder vestirte y pintarte los labios y maquillarte en un momento jugando, la cantidad de artistas que hay que lo hacen, o inclusive en ámbitos de amistades. ¿Cuántas veces en una reunión entre amigos uno se disfrazó de mujer y era la joda, o todos era la joda, todos los hombres de mujer y todas las mujeres de hombre, y era placentero? No era un problema, no generaba ningún conflicto. Y es porque hay una parte ahí que conecta que está todo bien, que es natural, que no te hace eso, que tu orientación determine ese pequeño disfrute de un momento de homosexualidad en que realmente vos asumas una condición homosexual. Ahora, estas cuestiones, yo creo que, volviendo a la pregunta con respecto a por qué mi vieja tenía esa postura, creo que ella no reconocía su propio pánico a eso y sostenía la homosexualidad como una cuestión que era una deformación social, en base a la teoría de la evolución de la especie, de la necesidad de los sexos opuestos para la reproducción de la especie, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí terminamos teniendo grandes discusiones, porque, por ejemplo, eh, yo y sostengo que no está en riesgo la especie humana, porque dentro de la evolución y del desarrollo de la especie haya homosexualidad, o sea, haya personas del mismo sexo que no pierden inclusive la capacidad reproductiva. Porque Claro, ese es otro tema. La discusión exacto. profunda a veces era, ¿qué tiene que ver? No va a detenerse la evolución de la especie porque no se pierde la capacidad reproductiva. En todo caso, los mecanismos para la reproducción. Claro. Y entre, ¿viste? Se puede donación de esperma, No, diferentes etcétera. Ajá. mecanismos más bien tecnológicos como
lo que le llamamos los bebés de probeta, etc. Ujú. Hay formas de continuar la vida, que no cambia eso, a que puede haber que en la sociedad existan personas que gustan de su mismo sexo, personas que gustan del sexo simplemente opuesto, o simplemente personas que gustan de los sexos en general. O sea, Claro. que tampoco tienen una definición de por vida de su gusto y su orientación. Yo creo que inclusive hasta no es que la pone en riesgo, sino creo que hasta la liviana, porque capaz hasta puede regular un poco, a ver, hablando en broma, pero cada vez somos más personas. Yo creo que Claro, hasta en ese sentido hasta viene bien que haya te más, humaniza mucho más. Te claro. humaniza mucho más. Sí, 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 sí. Y sí, No, te decía, cerrando el tema de mi vieja, ella, por ejemplo, era profundamente admiradora de Tchaikovsky. Nosotros teníamos toda la colección del Lago de los Cisnes, ¿viste? Era interesante, porque en casa éramos una familia de trabajadores, trabajadoras, o sea, pero el nivel de presencia cultural era muy importante, tanto sea bibliografía como musicales, cinematográficas, etc. Pero fundamentalmente él era admiradora de Tchaikovsky. Y por ejemplo, Tchaikovsky era homosexual. Cuando yo le hago ese planteo, me acuerdo que fue una de las pocas veces que entró en shock, ¿viste? Porque algo dentro de ella le hizo negar la homosexualidad de Tchaikovsky para poder permitir siguiéndolo admirar por sus obras. claro, Fue, eso me acuerdo, me quedó grabado, el gesto de ella. claro, Y yo se lo dije no en términos de chicana, sino de tratar de de seguir pensar, claro, contraargumentando. Y claro. en esa contraargumentación, el reflejo de ella fue choqueante, que después rápidamente se nota que lo asimiló. Creo que ahí sembré algo que le puso, porque otra cosa que tenía mi vieja era muy difícil sacarla de una postura. Claro. ¿Sabes qué me hiciste pensar en dos personas, dos personas con la cual teníamos posturas con respecto a la homosexualidad? Y obviamente que está más que claro que nosotros nunca vamos a tener una empatía absoluta con cómo vivió y cómo vive la aceptación en la sociedad el homosexual por simplemente por no serlo, digamos, porque no nos toca, ¿no? Es como nunca vamos a empatizar completamente con el machismo, por ejemplo, por no ser mujer, ¿no? Claro. Entonces eso más claro, pero me acuerdo que una vez tuve una charla con una amiga que yo justamente no quise entrar en esa del enojo y decir, ¿cómo puede ser que no aceptes como normalidad la homosexualidad? Sino que fue una cosa, bueno, vamos a conversar al respecto, pensemos, a ver, ¿hasta dónde vamos? Como quise hacer lo mismo que vos con tu mamá. Y ella tenía una negación con la homosexualidad desde el lado de la iglesia. Claro. Es muy interesante que desconozco bastante, pero sé que hay sectores de la iglesia que aceptan la homosexualidad, que ya no la categorizan como algo anormal o una especie de patología o algo así. Pero hay otra parte grande que no, obviamente. Entonces yo traté de buscarle, de irle con mucha lógica a eso. Las cosas que me acuerdo, fue una charla bastante profunda, donde yo traté de llevarla contra las cuerdas, me acuerdo, pero las cosas que yo le comentaba, ella me decía, por ejemplo, íbamos a lo que es el acto sexual. Entonces, ella me decía que el acto sexual homosexual no es natural, me decía. Y ahí es gracioso porque mirar la tele no es natural tampoco de última en el caso, porque la tele no es una fruta que nació de una... Ponerte zapatillas, tener ropa no es natural, tener el celular en el bolsillo no es natural, ¿qué tiene de natural eso? Entonces, Claro. ¿por qué? Ahí hay un orden de prioridades, ¿por qué juzgás la naturaleza de las acciones con respecto a cómo se penetra? eh, y no con otras cosas que sí te convienen, o que sí usás, o que sí haces parte, digamos, de ello. O por ejemplo, entonces, el acto, digamos, la sexualidad
el sexo anal, por ejemplo, entonces si lo hace un hombre con una mujer también estarías que pecando, o sexo oral, entonces también que no tiene ningún sustento, ¿no? Y después ella me decía, me acuerdo que la iglesia sí aceptaba y daba, porque hablamos también como a veces el homosexual se siente a veces capaz que no tiene lugar en ningún lado, y me acuerdo que ella tenía en el grupo de la iglesia de ellos, había una pareja de chicas que ellas eran religiosas, pero querían ir y querían ser aceptadas. Y ella me decía que la iglesia las aceptaba, ya les daba el espacio para intentar curarse. ¿Qué? No le estás dando ningún espacio. El homosexual no quiere que vaya a un lugar para intentar curarse la homosexualidad. Quiere un lugar donde lo normalice, porque es lo normal justamente. Y después me hice acordar a otro amigo, un uruguayo amigo mío, que me decía, él era medio homofóbico y no lo aceptaba, no aceptaba que era medio homofóbico. Y una vuelta me dijo que probablemente no estaba bien informado, porque creo que hace muchos años que dejó realmente no lo leí, pero creo que hace muchos años que dejó de tomarse, como en algún momento se tomó, como una patología psicológica la homosexualidad, ya, hace bocha de años. Y él una vuelta, pero hace muchos años, pero creo que por desinformación me decía, no, igual la ciencia dice que la homosexualidad es una patología porque es algo que es distinto, y todo lo que es distinto no es normal. Y me acuerdo que fue tipo, ahí ya llega un punto que ni aunque la ciencia venga a decírtelo, que obviamente estaba completamente equivocado. Y después él cambió mucho su postura. De eso que vos hablabas de sembrar, viste, de algo en alguien, él fue cambiando muchas posturas con respecto a eso, pero ahí ya llega un punto que ni siquiera que venga quien sea a decirte, ni la ciencia ni nada, ya hay cosas que decís, no me interesa, ya no Bueno, pasa por ahí, no se puede sostener. ahí es donde, cuando en el inicio de la charla hablábamos del el desarrollo de la temática, tanto sea en la familia como en la sociedad. Digo, los componentes culturales le hacen a poder abordarlo el tema de una manera u otra. Digo, nosotros tenemos una cultura que, fíjate, lo que vos acabas de decir, eso fue muy, muy, muy claro, ¿no? ¿Qué es natural? ¿A qué le llamamos realmente natural? ¿No? La naturalidad de las cosas. Entonces nosotros culturalmente o naturalizamos o desnaturalizamos algunas cuestiones. Yo estaría muchísimo más preocupado por desnaturalizar el grado de violencia social, el grado de discriminación, el grado de daño colectivo en un montón de Por cuestiones. no naturalizar esas cosas. Claro. Claro, que en definitiva es simplemente dejar que cada uno es libre de elegir y de vivir su sexualidad tal cual le plazca. Hay una cuestión que es sustantiva en eso, y tiene que ver el impacto social de un comportamiento o de otro, ¿no? O sea, vos por qué podés, en todo caso, no naturalizar algunas acciones. Y bueno, porque van en contra de la vida, porque van en contra... Pero la elección sexual de cada uno, ¿en contra de qué va realmente? De nada. Cuando, para mí, sin querer meterme a discutir cuestiones que lo haría sin ningún inconveniente, pero tendría que ser el ámbito, por ejemplo, me parece mucho más anormal el celibato. Uh-huh. Que no es normal, el celibato, porque ahí sí vas en contra de todo. El ser humano está compuesto, entre otras cosas, y por sobre todo, de energía sexual. Lo hablamos alguna vuelta, ¿no? De el eros y el tanato. El eros es la energía sexual de la vida, y eso el celibato lo reprime absolutamente. Y después tenés un comportamiento que se ha visto en muchísimos lugares, ¿no? No vale la pena hablar, o vale la pena, yo qué sé, pero los casos de pedofilia en las iglesias, etcétera, y tiene que ver un poco con eso también. O sea, esas personas son seres humanos con energía sexual y con deseo, y además con una cuota de homosexualidad. Entonces, todo eso se potencia en ciertos ámbitos donde el celibato es anormal. Está bien, la contraparte, el contrapeso desde la perspectiva de la Iglesia Católica es el compromiso con Dios, pero el problema es el ser humano, la energía de la vida real, que termina con comportamientos y acciones sexuales, que eso sí, termina generando un comportamiento anormal. ¿Pero por qué? Porque esconden detrás de un montón de cosas un deseo que no lo pueden frenar, que es el deseo sexual. Entonces, eso, por ejemplo, me parecería a mí más anormal.
Pero sin entrar en una sola cosa, está el derecho de las personas a elegir lo que sientan para ser felices, en tanto y en cuanto esa felicidad no tenga que ver con la infelicidad colectiva. Claro. Pero, entonces me parece que es muy difícil en ciertos contextos abordar esta temática con esta total libertad de expresión y además que no haya un juicio, porque lo que pasa también cuando vos abordás estos temas, en ciertos lugares hay un juicio de valor porque está naturalizado otra cosa. Y ahí es el impacto que, por ejemplo, yo tuve acá en Oberá. Ah, bueno, Aparte, yo ¿cómo en fue? Oberá, llego a Oberá con este pensamiento, con esta mirada, con esta mentalidad, y aparte soy estilista, que entre la jerga, digamos, está el oficio de estilista, más hace 20, 30 años atrás, estaba más vinculado a la orientación de los hombres homosexuales que los hombres heterosexuales. Igual eso es discutible. Pero sí hay un gran componente de estilistas, y más antes todavía, de que Claro. eran personas que tenían una orientación más hacia la Pero tiene una homosexualidad. gran lógica eso. Tiene A una gran ver. lógica porque el hecho de que estadísticamente, ponele que estadísticamente sí es más la cantidad de homosexuales hombres que son estilistas que heterosexuales, es porque justamente por la cuestión de la jerga social que le permite más al hombre homosexual ser estilista sin ningún problema. Entonces se siente, yo creo que, por lo menos ahora creo que ya no, pero por lo menos hace mucho tiempo atrás, el homosexual se sentía más, como más libre de elegir sin ningún tipo de miedo a discriminación o lamentablemente ya estando acostumbrado a la discriminación que un heterosexual que quería ser tal vez estilista y podía reprimir ese deseo en su profesión por decir, no, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Bueno, hay varias cuestiones en ese. Yo creo que sí, que hay mucho de eso, que es un lugar aparte donde el desarrollo de tu profesionalidad no tenés la misma presión que en una fábrica, que en la fuerza militar, o inclusive que en parte de los trabajos públicos del Estado. En fin, en casi la mayoría de las profesiones, antes, no tanto ahora, la homosexualidad era más difícil poder desarrollarte siendo vos mismo lo que sos en otro ámbito laboral. En cambio, en la peluquería, de alguna manera, el ámbito de la belleza, la homosexualidad no tenía un juicio de valor entre los clientes, tu desarrollo profesional no se veía invalidado por tu condición homosexual, y creo que algo de eso también, de alguna manera, fue generando que después otra cuestión que puede ser más subjetiva, ¿no? Que el hecho de la mayoría de los estilistas tienen además un talento, y tienen una cuota de femineidad bastante desarrollada, a veces, inclusive hasta el gesticular, ¿viste? Pero tienen ahí un feeling también a veces mucho más estrecho con las mujeres, que les permite hablar de otra manera. En fin, entonces es un ámbito, pero más antes, que se vinculaba por todas esas cuestiones, ¿no? De, si sos estilista, muy probablemente seas homosexual. Bueno, cuando yo llegué a Oberá tuve si se quiere, ese mote, que yo lo miré desde otro lugar. Primero me mataba de risa, porque la verdad que era muy gracioso eso, me divertía. Después, por otro lado, digo, en una sociedad machista, que piensen eso, y bueno, los maridos de mis clientas iban a estar más tranquilos. Porque un tipo que más o menos vestía bien, que más o menos hablaba bien, y además, en términos de, está tocándole y estando horas hablando intimidades con una mujer, y si en una sociedad machista, si vos pensás que es un hombre heterosexual y que hay un riesgo, para los hombres les resulta un poco, para los hombres machistas, por ese machismo que no lo pueden tolerar, es muy difícil enfrentar que su mujer esté en manos de otro hombre. Entonces, de alguna manera, ese pensamiento, y hasta era gracioso hasta por eso. Claro. Tengo anécdotas que estarían muy buenas para poder contar, pero ya tiene que ver con cuestiones. Pero digo, pero era Podés impactante. tirar una igual, Ah, bueno.
No, pero era cómico realmente, era cómico. Después, como todo, a medida que uno va interactuando en la sociedad, quedó claro que no, pero no era un problema para mí igual. Sin embargo, fue quedando, y después, bueno, ya van pasando otras cosas, ya desarrollas vínculo, confianza, ya interactúas desde otro lugar con la sociedad también. En mi caso, que he tenido bastantes actividades fuera, además de la peluquería, digo que fue sacando ese mote, si se quiere, en algún momento. Pero sí al principio era muy extraño eh, el que veía que había como ese prejuicio, entre comillas, que además generaba preconceptos en varias cuestiones. ¿En cuáles? Y por ejemplo, en desarrollar otra actividad, en interactuar con otros amigos, no sé, en ir a jugar al fútbol, en ir a jugar al truco, en ir a jugar al básquetbol. Y ni qué hablar después en organizaciones sociales, políticas, ONGistas, donde vos estás parado tomando decisiones y te enfrentás también de alguna manera a ciertas cuestiones, a ciertas discusiones, donde el machista que tiene ese pensamiento arcaico, además cree que las personas homosexuales también tienen cierta debilidad intelectual. Bueno, eso Y ya entonces el tipo que tiene ese prejuicio, que siente que, bueno, que sabe si es un marica, eso en la sociedad machista existe, y de golpe vos con ese prejuicio te enfrentás a un tipo, que en mi caso no lo era, pero era una circunstancia, pero vos sí, ese tipo tenía ese prejuicio, y de golpe estaba argumentando y yo le estaba contraargumentando, y para peor tenía que meter violín en bolsa, y en general en un debate, salvo que haya una cosa muy contundente, si no hay más nada que hablar, bueno, es esta la nueva realidad. Entonces, de golpe estábamos en una reunión debatiendo y no había argumento que no dijera que era por acá, y el tipo se tenía que tragar no solo esa cuestión del orgullo, de en un debate quedar demostrado que la otra postura era más sólida, sino que además te tenías que meter ese prejuicio de que sentías de que estabas hablando con un tipo que era inferior en términos de capacidad intelectual porque vos creías que esa persona era homosexual. Es muy loco eso, pero ha pasado y en las sociedades machistas pasa sobremanera. No en donde hay pensamiento, donde hay pensamiento profundo y donde no está ese componente, digamos, en ese caso es distinto. Pero en los lugares donde el machismo recalcitrante existe toda esa cantidad de miradas cortísimas del otro y de la otra. Y A eso mí, yo lo viví mucho. me imagino, claro. Lo decís por pura empiria, ¿eh? Porque realmente habrás vivido un montón de veces esta situación que es que cuando te la cuentan, decís, no, no es demasiado, no, no existe. Y no, sí, lamentablemente sí. Ahora, a mí me genera mucha intriga, porque sé que el ser humano, y se nota mucho, cómo somos, cómo nos cuesta demasiado, digamos, los cambios, las aceptaciones, somos de arraigarnos a lo antiguo, ¿viste? A lo clásico, somos muy de todo lo nuevo siempre cuesta. Ahora, desde el inicio, ¿por qué? Y me cuesta mucho entender por qué hubo y hay, inclusive hasta ahora, hoy en día, sigue habiendo ese trabajo o esa negación a la aceptación de la sexualidad del otro. Como más allá de esto que hablábamos, de la cuestión de ir en contra ¿cómo es esto? De preservar al ser humano, bla, bla, bla. No encuentro tan poco sentido en que te moleste lo que hace entre las sábanas de otra persona, que no entiendo por qué hubo desde un inicio algo así. Inclusive me cuesta entender por qué, porque también, según tengo entendido, hubo una época hace mucho tiempo, no sé si en la antigua Roma o algo por el estilo, o la antigua Grecia, donde en realidad el sexo el amor era entendido solo entre hombres.
y la mujer era, en el peor de los machismos, el hombre era gay, porque la mujer era solamente para procrear, era como un objeto de procreación de vida, y la mujer no estaba supuestamente a la altura de valer como tal para poder ser amada. Entonces el amor solamente se correspondía entre hombres. Entonces, no entiendo nada. Bueno, yo ahí, primero es cierto que en la historia de la humanidad hubo momentos que la homosexualidad no era tan cuestionada, al contrario, como vos decías, era no solamente permitido, era necesario, digamos. Y el rol de la mujer, lamentablemente, también. Eso es otra cuestión también. Hoy hablamos de, porque elegimos el tema de homosexualidad, no homosexualidad, estamos desarrollando el tema de homosexualidad, pero hablamos del tema sexualidad en general. Pero cuando hablamos de sexualidad en general, no podemos solamente subsumirnos al tema de la homosexualidad, sino del rol de la mujer en la historia también. O sea, la mujer, en términos de lugar en la sociedad, siempre estuvo postergada por una mirada, desde nuestra mirada ahora, atrofiada del rol del ser humano y del rol dentro de todo de la mujer en la sociedad también. Pero básicamente lo que ha pasado, el sexo de alguna manera en la historia de la humanidad, también han sido mecanismos de dominación. Y eso explica mucho. ¿Qué es lo que no se puede negar? Que el sexo es vida. Entonces, eso es innegable. Pero vos para dominar muchas veces, ¿qué es lo que haces? Y le pones normas. Empezás a normalizar ciertas cosas. Esto sí se puede, esto no se puede. Si vos podés esto, vos pertenecés a tal sector. Si vos no, vos pertenecés a otro. Entonces son mecanismos de dominación. De hecho, la Iglesia, en toda esa encarnizada lucha contra la homosexualidad, también era una encarnizada lucha contra la mujer y los derechos de la mujer. Entonces, lo que termina explicando fundamentalmente esa incomprensión está más vinculado a los mecanismos de dominación estructurales que a que el ser humano acepte o no acepte la diversidad sexual. Hoy, de hecho, hay una disputa de poder en el mundo, hay una cuestión geopolítica en términos de mecanismos de dominación, donde hay un sector que no le interesan los derechos de la mujer, donde hay otro sector que no le interesan los derechos de los homosexuales, hay otro sector que defiende a ultranza la estructura de la familia, hombre, mujer y niños, o sea, y son posturas que están más vinculadas a intereses de orden para la dominación que a intereses de cómo mejorar la calidad de vida en la sociedad toda. Yo creo que por ahí se explica un poco más que cuando son ciclos en la historia que tienen un componente u otro, está más vinculado a esas decisiones políticas que a cuestiones filosóficas y humanas. Tengo que pensar más al respecto de estas cosas que estás diciendo, analizar esa parte de la dominación a través del sexo. Nosotros vivimos en un mundo donde hay una disputa permanente de poder y de ejes de dominación. Y tienen distintas aristas. Yo creo que el sexo es una de esas. Ahora, me parece que la sociedad está evolucionando y eso es lo que aplaudo sobremanera. Yo creo que otra de las cosas que hemos dicho, de hablar un poco, es las relaciones padre-hijo, madre-hija en las familias. Lo abordamos como un tema para tocarlo exclusivamente en un nuevo podcast. Pero una de las cosas que no permite que en las familias se aborden o se aborde de maneras muy diferentes, está muy lleno de los prejuicios culturales de los padres y de la realidad de sus hijos. Estaba pensando que saliendo un poco del tema de la cuestión de poderes políticos y yendo sí a la cuestión filosófica y de calidad de vida humana y de aceptación y qué cada uno puede hacer como individuo, etcétera, etcétera. Y
me acuerdo que uno se pone a pensar, ¿no? Y cómo hicimos los procesos de deconstrucción con respecto a algunas cosas, ¿no? Que ahora estamos viviendo cambios muy grandes y a veces siento que sigue, por más que uno tuvo la suerte de tener capaz un entorno donde siempre se naturalizó mucho en las cuestiones sexuales, eh, sigue habiendo que seguir pensando, ¿no? Y seguir trabajando y seguir viendo qué acomodar. Pues, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poco lo que quiero decir. En mi familia, yo me acuerdo que una cosa que era genial con mamá era que podíamos hablar de lo que sea. Ella podría contarme si alguna vez, no sé, se drogó o, o hablar sobre sexo cuando éramos chicos. O alguna vez vino como a preguntarme, che, vos por las dudas, ¿te gustan los pibes o Yo las tengo que minas? confesar que tuvimos intimidad con tu mamá. Te lo ¿Estuviste tengo con que mi confesar. vieja? No lo puedo negar. Sí, sí, ya No te aprovecho puedo para creer. blanquear. Loco, ¿vos estuviste con mi vieja? Bueno, o hasta inclusive hablar de cuestiones así como que son como entre padres e hijos una cosa como, no, eso deja. Y me parece que es tan sano, tipo de hablar me acuerdo de muy chico, ya una vez me preguntó de forma, pero tan natural, si yo por ejemplo era gay o no, eh, o cuestiones que tenían que ver como cómo uno se sentía, que claro, uno nació y después ni que hablar después con vos, ¿no? Pero eh, no obstante uno nacer capaz en un entorno que te ayude, igual hay cosas que uno tuvo que ir naturalizando, igual peleando para dejar de que sea tabú. Por ejemplo, esa cuestión de no hablar de sexo o en los colegios, o en la. Me parece que justamente que en algo que genera tantos a veces problemas, desde un montón de lugares, de por ejemplo, embarazos prematuros o cuestiones que tienen que ver con la educación sexual y después otros conflictos que tienen que ver con traumas psicológicos a través de lo sexual, porque el machismo también lo sufre el hombre. El machismo del hombre Claro. tiene que ser un ponedor, el hombre tiene que ser un tipo que, ¿cómo puede ser que no quisiste estar con esa minita? ¿Cómo puede ser? Siempre hay como una estructura que hay que llevar adelante, hay que mantener una performance, qué cosa absurda. Y esas cosas, ¿cómo vas a dejar justamente que la vida a los cachetazos vaya haciéndole aprender y acomodando a tu pibe? Al contrario, acompañalo en ese camino. Y qué mejor que venga, me imagino, ¿no? Que venga vos como padre a contarte, che, pa, me pasa esto con tal persona, o tengo ganas de coger con tal persona, o me pasó que estuve, o esa cuestión de que nos pasa mucho, uy, me puse nervioso y no funcioné, y qué mal que quedé como un gil porque se asocia el poder y el tener, poder hacerlo tranquilo y bien, el ser un crack, ser un capo, ser un ponedor, y si no, sos un gil, si te cuesta más, sos medio boludo, sos medio loser. Todas esas cosas, yo creo que si se naturalizara mucho más de lo que ya se está naturalizando, hablar de eso de la misma manera que se habla de fútbol o de cualquier otra cosa que no tiene esa cosa como pareciera oscura, tabú, la gente podría llevarlo adelante mucho más. Conozco gente, yo he pasado por procesos también. Por ejemplo, me acuerdo que en mi primera etapa de sexualidad, siempre tenía muchos nervios, por ejemplo. Decís, ¿será que me va a funcionar? ¿Será que el amigo va a querer hoy o voy a quedar mal? ¿Y qué van a decir los demás? Encima, después viviendo en Oberá y todos se conocen y qué dirán. Entonces, en vez de ser tal vez por momentos un encuentro de dos personas que quieren disfrutar de un buen momento, puede no ser más que eso, digamos, bueno, de disfrutar un momento de placer compartido y que sea una situación llena de un montón de conflictos De y llena de un carga. montón de carga y de presiones. En que quedar bien con la mina o con el tipo, en poder hacerlo, en pegarle el chirlo que viste en aquel video. Cuando uno entiende después, más adelante, obviamente, obviamente no, por suerte, porque los problemas y los conflictos los traumas o problemas con llevar adelante el sexo no tienen edad. Hay gente que de cualquier edad que puede tener
pero bueno, la experiencia hizo que después entienda que realmente justamente casi tomarlo como un juego, como una completa relajación absoluta en la cual no tenés que estar preguntándote cómo vas a quedar con el otro, preguntándote a vos mismo. No, no hay como una especie de orgullo en juego y una especie de puntuación. Después de entender Bueno, eso, es que el sexo pasa a ser una cosa de que, hablando desde ese lugar, fácil de llevar a cabo, digamos, en ese sentido, por ese tipo de relajación, de vamos a disfrutar, de la misma manera que disfruto de ir a jugar un fútbol y no estoy tenso porque no soy de un equipo de fútbol, sino que, o de la misma manera que vamos a charlar o voy a, no sé, a mirar un video de algo que me genera placer, digamos, otro tipo de placer distinto, obvio, pero de tomarlo con esa tranquilidad y con esa naturalidad. Y justamente, por ejemplo, muchas veces he escuchado una frase muy absurda de, que no sabe coger, no sabe, ¿qué es saber coger? ¿Dónde está? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se aprueba? ¿Qué ciertos tipos de pasos tenés que superar o de pruebas para decir, yo soy una persona que sabe coger? O no tendrá que ver con conexión, con feeling, con piel, con las otras o las otras personas con las que estén, en vez de sabe o no sabe, y si no sabes un gil, y si sabes un crack, cosa más absurda. Y eso lo vive mucho más el hombre que la mujer. Para mí la mujer nos pasa el trapo en ese sentido. bueno, ahí, ahora cuando estabas hablando, y quería no olvidarme de algo, porque tiene que ver cuando hablabas al principio también de que era natural la penetración, por ejemplo, de un hombre a una mujer, un hombre a otro hombre, o inclusive sin penetración dos mujeres también. El tema de la falta de educación, de hablar sin tanto tabú en la sociedad de este tema y en la familia también, yo creo que es lo que genera toda esa cantidad de presiones, tensiones, cargas, que muchas veces sí, más el hombre que la mujer, probablemente, porque además es más evidente físicamente. Al hombre no se le para y no hay manera de hacer de cuenta que se le paró. En cambio, la mujer puede simular excitación, aunque si vos indagás un poco, hay ciertas cosas que te pueden determinar si realmente hay líquidos que estén explicando esa excitación o es un acting. Pero a nosotros no hay manera, a los hombres no hay manera, digo. Si no se para, chau, no pasa nada. Entonces, tenemos esa otra carga. Y además, culturalmente, por la falta de una formación y una educación y hablar libremente si no es un tabú, justamente cuando vas al acto sexual te estás jugando tu virilidad, tu masculinidad, o sea, esa cuestión que está, toda esa carga que vos decías. Yo creo que una de las cosas que no se aborda en términos sociales, educativos, ni en la familia, es que el sexo es mucho más que un acto de penetración. Y es mucho más que el acto de simplemente la necesidad de procrear. Porque además nosotros, la mayoría de nuestra vida, tenemos relaciones sexuales sin procrear. Menos mal, ¿no? Pero en definitiva, ahí me está entrando algo en el... En definitiva, lo que no se habla es qué importancia tiene, también en términos culturales, el placer de disfrutar del sexo también con la mente. Cuando vos tenés una conexión, no solamente física, sino cierta libertad mental a la hora de compartir la relación con la persona que elijas, el sexo se transforma, o el momento del acto sexual se transforma en algo maravilloso, y de eso no se habla. Muchas veces, la mayor carga de excitación y de placer no lo produce solamente el acto, sino lo produce otra cantidad de cosas que hacen al entorno a la hora de disfrutar ese momento. Y ahí juega muchísimo la imaginación. Una pareja sana sexualmente es aquella que se anima a liberar por completo toda esa
esa parte más animal y donde esa mente va por los caminos que quiera ir. Comprender eso y donde ahí no hay un límite. El límite siempre es primero entre dos personas lo que acuerden, por sobre todas las cosas. Y después, naturalmente, no pasar a terminar maltratando al otro o haciéndole daño en términos de que no es algo que... Pues los límites que cada pareja se quiera dar es problema inclusive de una pareja. Pero más allá de eso, la capacidad de poder dejar que la mente vuele en ese momento donde no hay ningún otro, no hay ninguna barrera física ni mental, simplemente el placer entre esas dos personas, eso es maravilloso. Y hay cuestiones que si vos tenés prejuicios culturales, vos mismo te impedís disfrutar de eso. ¿Cuántas parejas, por ejemplo? Tremendo, ¿no? Digo, no ahora, yo te digo, en la actualidad creo que todo eso se va cambiando, pero hace años atrás, una mujer hacerle sexo oral a un hombre, o un hombre hacerle sexo oral a una mujer, la mujer, no, me estás ofendiendo. ¿Qué? Digo, sin embargo, bueno, pero las cuestiones culturales, la falta de hablar de esto, la falta de formación, la falta de naturalización de lo que es la sexualidad en la sociedad y en la familia y en la vida, hace que uno llegue a veces a los momentos de enfrentar los actos o los momentos de intimidad y está lleno de esos prejuicios o de esa malformación que no le permiten disfrutar, que a veces tienen la suerte de madurar junto con su pareja o quien sea, y entonces empezar a aprender a desandar algunas cosas, desconstruir para construir otras. Pero sería mucho mejor si ya se aborda en términos sociales la sexualidad con mucha más naturalidad y sin tanta carga de prejuicios. Claro. Yo creo que eso es una de las cosas que, que más permite o más está permitiendo ahora que las nuevas generaciones vienen con menos carga de prejuicio frente a estos temas. Pero ciertas generaciones todavía estamos en transición, ¿no? Yo Claro. soy un tipo que naturalmente se ha desconstruido, o bueno, tuve más suerte en algunas cuestiones desde mi punto de vista, pero me doy cuenta que generaciones como la mía, y más en donde vivo ahora, le es más difícil esta mirada. Claro. Sí, sí, Pero creo que la sociedad va avanzando en ese sentido. sí. Va avanzando, sin duda, pero es terrible esa tendencia que tiene el ser humano a agarrarse de la costumbre, ¿no? Es que es el lugar donde te sentís en tu zona de confort. Porque si Claro, aparte vos con tu hijo siempre pusiste una barrera de no pervertirlo, no hablar de sexo, si a vos viene alguien y te dice, vos al hacer esto le generaste un montón de traumas a tu pibe, y no por, digamos, por echar la culpa a todos los padres, pero si te haces cargo de eso, se te cae toda la estantería. Y tenés que claro, te tenés que aceptar que se hacer te cargo caiga todo de... y hacerte cargo de todo eso. Exacto. Hay situaciones conozco, a veces mi novia me cuenta también de situaciones de padres e hijos, hijas con madres, donde hay situaciones que sucedieron y que son terriblemente necesarias de que se hablen, y decís, ¿cómo puede ser que no se hable de esto? ¿Cómo puede ser que se eluda y se haga como que nada? O, por ejemplo, con respecto a volviendo un poco el tema de la homosexualidad, el ideal es que llegue a un punto donde el homosexual, el gay, la lesbiana, no tengan que llegar a la mesa y decir, che, pa, mamá, soy. Porque nosotros Claro, no tuvimos que decir, che, papi, yo soy heterosexual. ¿Viste? claro. Hay videos geniales que hacen como una especie de parodia a eso. Y entonces ahí, si todavía no llegamos a eso, ahí te das cuenta que todavía hace falta trabajo, porque tiene que llegar a un Claro, punto donde no tenga que ser naturalizado. Y de hecho uno que a veces piensa en que uno puede ir cambiando y eso, por ejemplo, qué mala costumbre, aún yo tengo esa mala costumbre de a veces dar por sentado que la persona es heterosexual, ¿viste? A veces se te escapa, a veces se me ha pasado en la peluquería hace tiempo,
decir sí, porque a tu novio le va a encantar. ¿Y vos qué sabés si tiene novia? Para que le encante ese nuevo color de pelo que le hiciste. Esas malas costumbres, ¿viste? Vos decís, todavía hace falta Bueno, pero elaborar. es el bagaje cultural en el cual, en el contexto donde uno también se desarrolla. En general, todavía vivimos en un medio donde defender la igualdad de género, defender los derechos de los sectores que son de alguna manera marginados, es un conflicto social. ¿Por qué? Porque como que en la estructura de la sociedad todavía hay que pelear para lograr eso que es la naturalización, por ejemplo, de la orientación sexual de las personas. Y, Todavía es una pelea. En tanto es una pelea, quiere decir que hay una estructura que se resiste. claro. Y esa estructura es en donde nosotros fuimos desarrollando nuestra vida. Y Entonces, todavía, naturalmente. claro, exactamente. Y todavía, perdón, y todavía también hay que seguir peleando con respecto a la sexualidad, con que todavía hay mucha gente que ve mal visto cuando la mujer es más, ¿cómo se dice? Cuando a la mujer le gusta tener, por ejemplo, sexo con muchos hombres distintos, sigue todavía mucha gente viéndolo eso como algo malo y el hombre sí, como un capo, como el tipo es un crack, la mina es cualquier cosa. Y sigue habiendo eso. Yo me acuerdo de una vuelta, ya lleva algunos años igual, pero hablando con un gran amigo que me decía, me acuerdo que él estaba medio así con una especie de celos, no sé qué, que bueno, ya si querés saber de celos, mira nuestro primer capítulo, Podcast. pero nuestro primer, y más allá de que no tenía sentido por un montón de cosas, me acuerdo que él estaba mal porque se había enterado, no me acuerdo si ella le contó o qué, y él estaba en la duda de que si la mina, antes de estar con él, que primero ya no tiene sentido desde ahí, porque antes de estar con vos podía haber hecho lo que sea, ¿qué problema hay? Claro. Eh, y antes, si una vuelta habían conocido un tipo en el boliche y había ido a tener sexo con él esa misma noche que lo conoció. Y lo que a él le molestaba es si será que eso era cierto o no. Y yo le dije, amigo mío, el problema no es si eso es cierto o no, el problema es que vos pienses que eso es malo. ¿Vos lo Claro. hiciste alguna vez de estar con una mina en la primera noche? Y entonces, ¿por qué ella está mal si es ella? Y eso sigue estando todavía. Sigue estando. Claro. Sí, cada vez menos igual. Pero ahí Sí. hay otro problema, ¿no? Lo que hablábamos justamente de nuestro primer podcast, de que es la inseguridad del tipo, porque ¿qué tiene que ver eso? Lo que está el tipo diciendo a gritos es, ¡qué inseguro que estoy! Claro. Nada más, no está diciendo más nada. De su pareja o de la chica no está hablando nada. La persona normal que dejó en un momento vivir lo que quiso vivir y bienvenido. ¿Cuál es el problema? Sí. Pero sí, es verdad que cada vez hay menos eso, pero todavía sigue. Para mí hay más avance en la aceptación de la homosexualidad y de la promiscuidad de los dos tipos de sexo que de hablar del sexo en general y de hablar de sexo con gente menor de edad. Para mí ahí estamos más atrás. Ah, bueno, sí, comparto. Sí, sí, sí. Es como que de eso pasa, pero no hablo. Entonces, de alguna manera, no pasó tanto, o no pasa, Es o como que no hay una volverá a pasar. idea, es como una idea para mí muy desacertada de sentir que uno va a destruir la niñez o pervertir a los chicos o a los adolescentes al introducir la temática del sexo, que para mí es completamente desacertada. Claro que no le vas a hablar de educación sexual y cómo cuidarse a un pibe de 3 años, ¿no? Pero Claro, de acorde de acuerdo a obviamente, las edades, que aparte es lo que sucede, digamos, más o menos todos empezamos a tener distintas experiencias vinculadas a lo sexual y al erotismo, más o menos todos medios iguales, entrando en la adolescencia, preadolescencia, ¿no? Y eso para mí es completamente desacertado, claro, justamente, es algo muy importante de lo cual hay que educarse más sabiendo que hay muchos, y según hemos hablado otros días, ¿no? Según Freud, todo es pulsación de muerte y sexualidad. ¿Cómo no hablar entonces y educarnos? Y de hecho también, obviamente nosotros ya a esta edad, ¿no? Vos tenés 50 y 6.
56, yo tengo 28. También, ya vos peor que yo, nacimos ya en momentos de la humanidad que todavía no está eso. Entonces, inclusive seguir, para los grandes también, para la gente grande también es bueno seguir hablando de sexo, introduciendo el sexo como una naturalidad, de inclusive para los padres con los hijos romper con ciertas enormes barreras. ¿Cuánta gente existirá que tiene muchas ganas de ir a contarle algo sexual a su padre o a su madre? ¿Cuánta cantidad de gente? Y que le Claro. ayudaría mucho poder hacerlo y le haría muy bien al vínculo, se podrían ayudar mutuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda eso. Pero aparte hay una cuestión que es, eh, hablar del sexo no es solamente hablar del acto sexual. Claro, Sexo es muchísimo más amplio que el acto. Lo único, nosotros también culturalmente lo terminamos resumiendo a algo que al final termina siendo pequeño. Por eso es muy importante que los chicos hablen desde chicos sobre la sexualidad. Que no conozcan el tema de golpe cuando se enfrentan al deseo de la pubertad, claro. sino que ya vengan entendiendo de qué se trata, que un pene es un pene, que una vagina es una vagina, que la reproducción es justamente cuando hay un encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, y cómo sucede, y que eso está dentro del marco del amor, de la familia y de la vida. O sea, la educación sexual tiene que ver con eso, con hablar desde siempre, desde el vamos, pero sin tabú. Ahora, después, cuando va creciendo esa criatura, obviamente, y fundamentalmente, cuando empiezan sus deseos, sus impulsos sexuales fuertes bueno, ahí también ayudarlo a comprender que por qué, que no es un problema. Justamente la importancia de que lo hablen libremente con los padres es poder hablar de lo que les pasa de verdad. Claro. Normalmente terminan recurriendo a amigos o a otras personas porque no saben qué hacer con todo eso y tienen miedo de enfrentar a los padres con ese tema. O a mamá sí, a papá no, a papá no, a mamá sí, yo que sé, viste, Claro. depende del caso. Yo creo que ahí, y es una de las cosas que decía siempre con el tema de las relaciones en la familia, hay un componente que no está en la formación por lo general de nuestros hijos, que es la capacidad de no juzgarlos. Nosotros los padres tenemos un enorme problema por nuestros miedos como padres de que juzgamos muchísimo a nuestros hijos. Y yo creo que para poder generar y construir el vínculo con los hijos hay algo que tenés que tratar de desconstruir y volverte a repensar, es cómo hacer para no juzgarlos. Para primero escucharlos, que ellos se animen a decirte y a partir de ahí conversar sobre el tema. Y cuando sea oportuno, sí dar la guía. Pero por lo general los padres nos gana el pánico o la impaciencia. Claro. Entonces, ante una cosa que por la duda, o lo jugamos, o le limitamos, o le decimos esto no, y no simplemente, mirá, te pasa eso, qué bueno, bueno, hablemos, vamos. Pero es un ejercicio, No, me imagino, cuesta. no ejerzo la paternidad, pero me imagino una tarea para nada fácil, me imagino de las más difíciles de la vida de alguien, porque no hay miedo mayor que le pase algo a tus hijos. Entonces Claro, ahí lo que menos querés hacer es equivocarte y ahí se te vienen millones de sentimientos al mismo tiempo y no sabes qué hacer y claro. La mayoría de decirlo los es fácil, padres, pero la mayoría de los padres ante algo que pueden, al riesgo, no. bueno, Pero tengo una eso no tiene ni conocida. comprensión, ni tiene, o si hizo tal cosa, y eso ya, ya es el juicio de Ya valor, está, y no, claro. chau, olvídate. Bueno, tengo una amiga, una gran amiga que quiero un montón, que los padres no le permitieron vivir un montón. Fíjate qué cosa más estúpida, ¿no? Que los padres no le permitieron vivir un montón de cosas, como por ejemplo viajes en cierto determinado tiempo con el colegio y estas cosas acá, allá, por miedo a que la piba tenga sexo. ¿Vos te pensás que no le generó, que no tiene y que quién sabe cómo se manifieste después? ¿O es toda esa Bueno, cantidad de traumas enormes en esa persona y el odio que va a generar hacia los padres porque no le permitieron vivir un montón de cosas con respecto a eso? O ciertos rencores, digamos.
para mí Claro. es, No lo diría no odio, odio, digamos, pero no odio, sí, pero pero sin duda, traumas, represión, y que todo lo que se reprime, o sea, hay ciertas cuestiones en la vida que son, no ciertas. La vida, la existencia es un constante equilibrio, ¿eh? Desde el sistema de las galaxias, desde los sistemas solares, desde la rotación y traslación de la Tierra, desde el equilibrio de las cosas, todo está en constante equilibrio, inclusive nuestra propia psicología y nuestras propias... O sea, cuando nosotros tenemos una actitud represiva frente a una cosa, cuando reprimimos algo en contra de nuestra voluntad, eso después se manifiesta de una u otra manera. Y ahí es donde aparecen algunos traumas, inclusive algunos comportamientos. Después tenemos una conducta que está más vinculada a eso reprimido, que claro, si se hubiera vivido naturalmente eso, no hubiera generado ese otro conductas comportamiento más. postraumáticas. Ujú. Claro, Claro, tal cual. totalmente. Bueno, más o menos estamos llegando a la hora. Creo que hay muchos más temas que pueden ir surgiendo. Me interesa mucho hablar sobre sobre esto, sobre la relación de los padres con los hijos, ahondar un poco más también en en la empatía con cosas que no nos tocan, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguiremos desarrollando en otros capítulos. Así que creo que por hoy estuvo bien. Bueno, nada, yo sí, cerrando un poco la idea de la charla de hoy era, bueno, un poco comentar y cómo lo vemos, pero de que fundamentalmente la sociedad necesita naturalizar el tema. Y eso, naturalizarlo socialmente, ¿qué es? Naturalizarlo en las escuelas, naturalizarlo en, en- en- en los hogares, naturalizarlo en líneas generales, en todos lados. Porque cuanto más le das naturalidad a eso que es el componente de la vida que nos va a acompañar toda la vida, mejor probablemente vayamos a ir construyendo una sociedad también mejor y además individualmente personas que por lo menos la problemática que muchas veces genera el no abordar con naturalidad la sexualidad, después termina en comportamientos que pueden llegar a ser a veces muy destructivos también. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias Bueno, una vez más. Un gracias gusto. a vos, mi amor. Gracias a la gente que si todavía está por ahí escuchando o si va a Si escuchar. llegaron hasta acá, pues son unos deconstruidos. Gracias por escucharnos nuestro podcast. Somos Vladimir Pérez y Lautaro Pérez. Este es nuestro proyecto Charlas Padre-Hijo, con el objetivo de eso, con dos personas comunes charlando de cosas que nos gusta hablar y pensar un poco. Y en este caso, tratando el mensaje superior a todo es el naturalizar la sexualidad. Si nos escuchaste en Spotify, seguinos también en YouTube. Si nos escuchaste en YouTube, sabes que está el link abajo también para escucharnos en Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio.